Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 equipos que compran barato y venden caro. Son 7 equipos que tienen la particularidad que en los últimos años se han destacado muchísimo en los distintos mercados por comprar jugadores jóvenes o quizás desconocidos por un valor bastante por debajo de lo que uno esperaría. Les ha rendido muy bien desde la parte deportiva y años más tarde han logrado vender esos mismos jugadores por muchísimo más dinero que en el que en un momento pagaron. Creo que la idea se entiende, está buena, me parecía interesante repasar estos 7 equipos que a mi entender en la última década, últimos 15 años, han sido lo que mejor han hecho esta metodología. Y que bueno, ahora sí arrancamos con el video, que espero que les guste, que obviamente me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, que más del 75% de la gente que ve el video no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Y que ahora sí, comenzamos repasando el primero de estos equipos. Gente, antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal. Una de las mejores apps del mercado sin ningún tipo de duda, que además te da la gran ventaja de poder tener toda la Bundesliga al día y poder ver los partidos en directo de forma gratuita en la app. Lo único que tienen que hacer es apretar en el link que van a encontrar acá abajo en la descripción y como les dije antes, es completamente gratuita tanto para iOS como para Android y ya la pueden estar descargando. Vamos a comenzar hablando acerca de el Sevilla. El equipo español se ha destacado en los últimos 15 años, que es lo que voy a repasar en este lapso de cada uno de estos 7 equipos, realmente por hacer muy buenas inversiones en ciertos jugadores puntuales. Siempre ha tenido esta política o ha estado acompañado de una muy buena gestión por parte de Monchi, que siempre ha sido un gran descubridor de talentos por el mundo. Y la verdad es que si hacemos un balance de cuánto compró y vendió, no hay mucha diferencia. En los últimos 15 años gastó 780 millones de euros en comprar y vendió por 812 millones. Sin embargo, estos números que no parecen tan alentadores, los podemos ver reflejados de muy buena manera en algunos casos puntuales, los cuales le han salido muy bien. Por ejemplo, Dani Alves en su momento lo compraron a cambio de 500.000 euros, lo vendieron al Barcelona en 35 millones y medio de euros. También nos encontramos con Julio Baptista, que lo compraron a cambio de 3 millones y medio y luego se lo venderían al Madrid en 20 millones. También el caso de Rakitic, que se lo compraron al Basel de Suiza a cambio de 2 millones y medio y se lo terminaron vendiendo al Barcelona en 18. Ni hablar, por ejemplo, del caso del colombiano Vaca, que se lo compraron al Brujas de Bélgica a cambio de 10 millones y terminaron vendiéndolo al Milan en más de 33. También tenemos el caso, por ejemplo, de Kevin Gameiro, el delantero francés, por el cual pagaron 7 millones y medio y un par de temporadas después se lo vendieron al Atlético Madrid en 32 millones. El caso de Krychowiak, el volante polaco, que en su momento les costó 5 millones y medio de euros y se lo terminaron vendiendo al Paris Saint-Germain en 27 millones y medio. Ni hablar también otros casos inclusive más emblemáticos, los cuales han sabido sacarle más dinero, como el caso de Englet, el futbolista francés, 5 millones 400 es lo que pagaron y se lo vendieron al Barça un año después en más de 35 millones y medio. O por ejemplo Wissam Ben Yedder, el delantero francés, por el cual pagaron 9 millones y medio y han vendido por 40 millones. También hay casos de jugadores que han pagado muy barato, que todavía no han vendido, pero que todos sabemos que su valor es muy alto. Jules Koundé, el defensor, por el cual pagaron solamente 25 millones y sabemos que como mínimo lo venderán al doble. O Lucas Ocampos, el argentino, por el cual solamente pagaron 14 millones. Si bien es cierto que el balance es prácticamente al mismo nivel, digamos, en cuanto a compra y ventas, como hemos repasado en estos casos puntuales que he mencionado, la verdad que el Sevilla en general se ha caracterizado por este sistema. Lo que pasa que también ha tenido algunas compras costosas que no le han salido tan bien y por eso quizás el balance no da tan a favor en cuanto al saldo. Siguiente caso, y vamos a hablar ahora acerca del Mónaco francés. Un equipo que en los últimos años también se ha destacado por invertir muchísimo dinero, ha gastado 983 millones de euros y ha vendido por algo más de 1.055 millones. Estamos hablando de un balance de unos 100 millones a favor, que no parece tanto, pero es lo mismo que hablábamos antes con el Sevilla. Ha tenido algunas compras importantes que quizás no han salido de la mejor manera, pero también se ha destacado por esto que les decía de comprar barato. Por ejemplo, a Anthony Martial lo compraron en 5 millones de euros al Olympique de Lyon y se lo vendieron en 60 al Manchester United. Bernardo Silva se lo compraron en 15 millones al Benfica y se lo vendieron en 50 al Manchester City.
Mendy, el lateral que después sería el Manchester City, se lo compraron en 13 millones al Olympique de Marsella y se lo vendieron a los ingleses en 57 millones y medio. Ni hablar de Bakayoko, el volante, que se lo compraron al Stade de Rennes en 8 millones y se lo vendieron al Chelsea en 40. Lemar, una gran compra y un gran negocio, solamente le salió 4 millones desde el Caen y se lo vendieron en 72 al Atlético de Madrid. O también, por ejemplo, el caso de Fabinho, que se lo compraron en 6 millones al Río Ave y terminó siendo transferido al Liverpool por más de 45. Siguiente equipo, y otro que también siempre yo pensé que tenía un balance mejor inclusive, pero que también en estos últimos años ha tenido compras muy pero muy por debajo de lo que se esperaba y le han salido muy bien, que es el Borussia Dortmund. En estos últimos 15 años ha gastado 717 millones de euros en transferencias y ha logrado vender por 824, es decir, un balance por encima de los 100 millones. El caso, por ejemplo, de Matt Hummels, el defensor alemán, que se lo compraron en 4.200.000 euros al Bayern Múnich y después se lo terminaron vendiendo nuevamente a ese equipo por 35 millones. Kagawa, que llegó libre desde el fútbol de Japón y se fue a cambio de 16 millones al Manchester United. Lewandowski, que solamente lo pagaron 4.750.000 euros, nada más que en este caso se le fue libre, pero la verdad que pagar 4 millones por Lewandowski fue un negocio. Marco Reus en su momento lo compraron a cambio de solamente 17 millones, todavía no lo han vendido y no sé si lo venderán, pero también le rindió muy bien. Gundogan se lo compraron a cambio de 5 millones y medio al Nuremberg, lo vendieron en 27 y medio al fútbol del Manchester City. También nos encontramos casos increíbles como el de Dembélé, un jugador por el cual terminaron pagando solamente 15 millones y lo vendieron una temporada más tarde en 135 al Barcelona. Aubameyang, que lo compraron en 13 al Saint Etienne y se lo vendieron en 65 al Arsenal. Burki, su arquero titular hoy en día de Suiza, lo pagaron solamente 3 millones y medio de euros. Sancho, una joyita que seguramente venderán por encima de los 100, 7.800.000 euros le costó desde el Manchester City, y ni hablar de Haaland, que solamente les costó 20 millones desde el Red Bull Salzburgo y también ya se especula con más de 100 millones en una futura venta. Siguiente caso, y otro equipo que también ha tenido un muy buen salto en los últimos años, quizás por debajo de los valores que venimos hablando, es el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Un equipo que ha gastado 275 millones en los últimos 15 años y ha recuperado 400, un balance del 125 millones a favor. Se ha caracterizado muchísimo por la compra y venta de jugadores brasileños, como veremos a partir de ahora. Por ejemplo, Willian, el futbolista que compraron al Corinthians a cambio de 14 millones y se lo vendieron al Ansi Russo a cambio de 35. Fernandinho, que se lo compraron al Atlético Paranaense a cambio de 7.800.000 euros y lo vendieron al City a cambio de 40. Mkhitaryan, el futbolista armenio, que lo pagaron 5.800.000 euros y lo vendieron al Manchester United, en realidad el Borussia Dortmund primero, a cambio de 27 millones y medio de euros. Alex Teixeira, que se lo compraron a Vasco da Gama por 6 millones y lo vendieron al fútbol de China en 50. Douglas Costa, que le compraron a Gremio a cambio de 8 millones y se lo vendieron después al Bayern Múnich a cambio de 30. Y una también que le salió muy bien es Fred, el volante hoy en día del Manchester United, que se lo compraron al Inter de Porto Alegre en 15 millones y se lo vendieron a los Red Devils en 59. Claramente un equipo que a lo largo de estos últimos años ha hecho muy buenos negocios es el Ajax, un equipo que ha gastado 406 millones en los últimos 15 años y ha logrado vender por 800 millones. Vale la pena aclarar también que dentro de estos montos hay muchos jugadores de la cantera que han vendido, pero igualmente ha hecho muy buenas inversiones. Por ejemplo, Huntelaar, el delantero que llegó desde el Heerenveen a cambio de 9 millones y se fue al Real Madrid a cambio de 27, Luis Suárez, que llegó desde el Groningen a cambio de 7 millones y medio y se fue vendido al Liverpool en 26 millones y medio, Milik, el delantero polaco, que llegó desde el Bayer Leverkusen a cambio de 2.800.000 euros y se lo vendieron al Napoli en 32, Davinson Sánchez, que llegó desde Atlético Nacional a cambio de 5 y la temporada siguiente se la vendieron al Tottenham en 42. Ni hablar también de Onana, su arquero que hoy en día está suspendido, que solamente les costó 150.000 euros. O Ziyech, el volante que también llegó desde el Twente a cambio de 11 millones y fue vendido al Chelsea a cambio de 40. También podemos incluir a los argentinos Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, que siguen actualmente en el club, pero por los cuales pagaron muy poco. Por el ex jugador de Independiente solamente 4 millones y por el ex defensa solamente 7. Sin embargo, sin ningún tipo de duda, si vamos a hablar acerca de equipos que han comprado barato y vendido caro, los dos equipos más importantes de Portugal se llevan todos los premios. El Porto, por ejemplo, en los últimos 15 años
ha comprado a cambio de 611 millones de euros y ha vendido por 1.140 millones, una ganancia de casi 550 millones de euros en 15 años. Algunos ejemplos: Bosingwa se lo compraron a cambio de 1 millón de euros y luego lo venderían al Chelsea a cambio de 20. Anderson, el volante brasileño, 8 millones le costó y se lo vendieron al Manchester United a cambio de 31,5. Pepe, el central del Real Madrid, que le costó 2 millones desde el Marítimo y luego lo venderían al conjunto merengue a cambio de 30. Falcao, el delantero que llegó desde River a cambio de un poco más de 5 millones y luego sería vendido al Atlético Madrid a cambio de 40. James Rodríguez, que también llegó desde el fútbol argentino, desde Banfield, a cambio de 7.300.000 euros y luego sería vendido al Mónaco a cambio de 45. Mangala, el central francés que llegó desde el Standard Lieja a cambio de un poco menos de 7 millones de euros y fue vendido luego al Manchester City a cambio de 45. El delantero colombiano Jackson Martínez, 8.900.000 euros es lo que pagaron al fútbol mexicano y luego sería vendido al Atlético de Madrid a cambio de 35. Ni hablar también casos, por ejemplo, como el lateral Danilo, que llegó desde Santos a cambio de 13 millones y sería vendido al Real Madrid a cambio de 31. También el caso de Hulk, que llegó desde el fútbol de Japón a cambio de 19 y sería vendido al Zenit a cambio de 40. O por ejemplo también el de Eder Militao, que llegó del Sao Paulo a cambio de 7 millones y fue vendido al Real Madrid a cambio de 50. Como les mencionaba antes, los dos equipos más importantes de Portugal son los que mejor balance tienen a lo largo de estos últimos 15 años. Ya nombramos el Porto, me queda el Benfica, que inclusive tiene un mejor balance que el equipo anterior. Compró por menos, 603 millones, y vendió por más, 1.210 millones. Una ganancia de más del doble y que representa más de 600 millones de euros de ganancia. Algunos ejemplos: Ángel Di María, en Rosario Central, 8 millones le costó, lo vendieron al Real Madrid a cambio de 33. David Luiz, solamente 500.000 euros le costó desde el Vitoria y lo vendieron en 25 al Chelsea. Fabio Contrao, solamente 900.000 euros le pagaron al Río Ave y lo vendieron en 30 directamente al Real Madrid. Axel Witsel, el volante belga, que lo pagaron 9 millones del Standard Lieja y lo vendieron por 40 al Zenit. Nemanja Matic, solamente 5 millones le costó desde el Chelsea y después lo venderían nuevamente a la Premier a cambio de 25. Enzo Pérez, el volante argentino, que pagaron a cambio de 2.400.000 euros y luego venderían al Valencia en 25. Rodrigo, el delantero Rodrigo Moreno, 6 millones le pagaron al Real Madrid Castilla y luego venderían por 30 millones al Valencia. Y también una muy buena fue la de Ederson, el arquero actualmente en el City, que le costó solamente al Benfica 500.000 euros desde el Río Ave y se lo vendieron al conjunto inglés por 40 millones. Así que no mucho más para decir. Dejen en los comentarios para ustedes cuál es el equipo que, después de haber repasado los números y cada uno de estos ejemplos que les nombré, es el que mejor compra y al mismo tiempo mejor vende. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita que me ayuda un montón y yo los veo mañana en otro video.